estamos en tiempo de tertulia, señores, y hoy tengo el inmenso placer de contar, pues como siempre, con una mesa a lujo, porque aquí están los mejores colaboradores que se pueden tener. Por un lado, Marcos de Quinto, fundador de Pie en Pared. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Un auténtico placer tenerte. Fran Carrillo, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Muy buenos días. Y Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. Por cierto, enhorabuena, que has recibido un premio. Ah, muchas gracias. Un premio Los 40 por la libertad, por tu lucha diaria por revelar las informaciones más controvertidas de la primera línea de la política española, premio concedido por la agencia de noticias PR Noticias. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. Espero que sea el primero de muchos, porque hay que... Jamás pensé en recibir uno, así que ya me puedo quedar tranquila. Fundamental. Es que, ¿qué sería este país si no hubiera prensa libre? Dios mío, pues estaríamos con la Silvia Sincharrondo de turno diciendo que Leire Díez es una periodista de investigación, y que no tiene ninguna vinculación. Y que es normal que Servi Navar pague a uno de sus socios, porque es yo en eso estoy de acuerdo, porque puede ser una periodista de investigación pese a que no haya publicado nada. Porque Van Gogh es un gran pintor y nunca vendió nada en vida. O sea que vete tú a saber. Tendrá el libro guardado a buen recaudo. Es la Van Gogh del periodismo. Como título póstumo. En fin. No lenguaje. Bueno, señores, si os parece, vamos a empezar. Ayer lo abordamos en profundidad, pero creo que merece darle otra vuelta, porque continúa la tensión, la polémica en torno a esos pactos Partido Popular-Vox. Estamos en época de elecciones, ya ha habido dos, en Extremadura el pasado diciembre, en Aragón el pasado domingo. El Partido Popular más o menos se mantiene, ha ganado mayoría, en Extremadura subió un escaño, en Aragón perdió 2, pero la clave es que Vox ha duplicado y ahora es el momento de los acuerdos. Así que os voy a plantear cómo lo veis vosotros, tomando como gancho además la apertura de hoy del periódico El Confidencial, que publica, atención, los territorios presionan a Feijóo para que lidere la negociación con Vox. Debe arremangarse. Esto parece ya en plan negociaciones al más alto nivel, estilo cumbre en la ONU. Marcos. Bueno, lo primero es que el adelanto caprichoso de elecciones lo carga el diablo. Eso es la primera cosa que tenemos que tener, porque perfectamente podrían haber hecho una negociación de presupuestos, pero yo creo que ha sido una excusa. Es decir, no me están de acuerdo con mi presupuesto, luego adelanto pensando que van a sacar una ventaja, y los votantes son bastante... Puñeteros, exactamente. Especialmente los de derechas, que somos críticos. Sobre todo cuando ven que se han convocado precisamente para un resultado y la gente dice, pues ahora te vamos a dar otro resultado. Eso es lo que sucede. Luego, por otra parte, lo que sucede también es que esa indefinición del Partido Popular. El Partido Popular quiere abarcar todo, por lo cual aquí es de todo. Y entonces se puede estar a favor del trasvase en un sitio, en contra del trasvase en otro, a favor de Mercosur en un sitio, en contra de Mercosur en otro. Y ya no digo en Europa y en España, sino a nivel regional. Entonces, claro, llega un momento en que hay una grandísima indefinición. Yo creo que a lo mejor lo que están tratando de hacer algunos de sus varones es darnos doctrina, porque a diferencia de esto, pues en el caso de Vox, guste o no guste, pero Vox lo dice aquí y en Constantinopla. Y entonces, pues es lo mismo. De hecho, el que está liderando las campañas en las diferentes comunidades autónomas es Abascal. Es Abascal. Y bueno, entonces ellos tienen unas cuestiones que son las que proponen en todos los sitios, y esas cuestiones pues no las varían. Y básicamente todos sabemos qué es lo que ellos piden. Ahora, sin embargo, pues el PP varía por zonas, varía por momentos y varía por zonas. Y esto es lo que es un desastre, porque el Vox ha podido pactar con el PP sin ninguna dificultad en Baleares, ha podido pactar en Valencia y ha podido pactar en Murcia. Y no ha pedido cosas distintas en esos sitios de lo que podía pedir en Aragón o de lo que podía pedir en Extremadura. Y bueno, tenemos también un mal arranque, porque bueno, en el caso de Aragón, la información que yo tengo es que en el caso de Aragón yo creo que esto se va a solucionar porque Jorge Azcón es otro perfil, es un buen negociador y es una persona que de alguna manera pues se da cuenta de que en estos momentos lo que cabe es prudencia, es discreción y llegar a unos acuerdos rápido. Pero la entrada que ha tenido Mañueco antes ahora ya de las elecciones, diciendo más o menos, nosotros somos los que vamos a poner las condiciones. ¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez diciendo con esa arrogancia, nosotros vamos a poner las condiciones, diciéndoselo a Puigdemont o a Oriol Junqueras? O sea, dice, bueno, vamos a ver si tú las vas a poner, porque aquí el necesitado
es el que necesita al necesitador. Y entonces, pues bueno, pues el necesitado es el que tendrá de alguna manera que plegarse. Luego, el entrar con esa chulería, pues tratando un poco de sentar las bases y de asustar, imagínate que se va a asustar a Abascal de que Mañueco le diga, nosotros vamos a poner las condiciones, y dice, pues aquí te espero. Es que aquí te espero. Tú además, Marcos, que bueno, has tenido una larga trayectoria y exitosa trayectoria en el ámbito de los negocios, en el ámbito empresarial, las negociaciones... a ver, por mucho que tú tengas mayoría, si tú necesitas... Es que, ¿de qué vale la mayoría en un sistema representativo si no tienes la mayoría absoluta para poder gobernar? La cuestión es, ¿quién tiene la llave del gobierno? La tiene Vox, por lo tanto las condiciones las impone Vox, no el Partido Popular. Lo importante aquí, o sea, como tendría que hacer una persona inteligente, yo te doy todo, pero... voy a hacer que aparezca que yo te lo doy, no que tú me lo has quitado. Exacto. Entonces, otro tema es cómo lo vistes, pero si el tema de decir, oye, pues voy a renunciar a este tipo de cosas, mira, y te las voy a dar, pero soy yo el que te las doy, no tú el que me las has sacado. Ahora, si tú te pones, te enrocas... Estupendo. Te enrocas y al final las tienes que dar, pues has quedado en ridículo. Por cierto, os pongo otro titular encima de la mesa, también información en este caso del debate, que dice: el ascenso de Vox inquieta al PP en Castilla y León ante el riesgo de que pueda superar el 20% de los votos, Fran. Vamos. El 20%, y si sigue hablando a quien yo ya he rebautizado como María Mañueco, pues seguramente se pongan el 25%, ¿no? Está siguiendo la misma estela de María Guardiola. Por eso yo le llamo María Mañueco, porque es que es acojonante, con perdón de la expresión, ciertas declaraciones cuando te tienes que entender con ese partido. Voy a ir de lo más concreto a lo más abstracto. A la diferencia en las negociaciones entre PP y Vox, bueno, Vox es mucho más vertical en su organización, más centralista, mientras que el PP es más horizontal. Quiero decir, el PP siempre deja un poquito más de autonomía en las negociaciones a los llamados varones territoriales, mientras que Vox, a ser un partido más vertical, todo pasa por la sede central. Todo es todo. Es decir, no hay autonomía a nivel de negociación territorial. Eso también cambia, es decir, no tienes que negociar con el líder directamente del partido, no con el líder de la región. Algunos tienen más peso, otros tienen menos, y eso también es importante en política. 2, el único mandato que han dado los ciudadanos a PP y Vox es entenderos. Me da igual cómo, me da igual cuándo y me da igual por qué. Entenderos, porque eso es lo que hemos decidido. Y si no, os vamos a castigar dentro de un año. Y eso es todavía lo que no entienden en algunos rincones de Génova y en algunos rincones de Bambú, que a pesar de todo te tienes que entender. El Partido Popular no puede pretender que Vox le ceda los escaños y los votos gratis, y Vox no puede imponer un programa de máximos estando en inferioridad numérica. Total. Es decir, esto es algo lógico. Es decir, ambos tienen que ceder en algo. Claro, en una negociación política hay generosidad en la cesión. Yo entiendo que a Vox no le interese entrar en gobiernos porque eso puede suponer un desgaste, y porque quien capitaliza una buena gestión, imaginemos que Vox coge consejerías, quien capitaliza una buena gestión al final de gobierno es el partido que gobierna, y eso la experiencia de Ciudadanos lo sabemos muy bien, lo que pasa. Eso por una parte se puede entender, pero por otra parte el Partido Popular tiene que entender una cosa llamada contexto, y lo he explicado aquí alguna otra vez, pero lo repito. El PP cree que todavía estamos en el sistema de hace 30 años, donde hay dos partidos. Ha cambiado. Claro. Entonces, el PP mantiene al votante sistémico, al votante de costumbre, pero ha perdido al votante de empuje. El votante sistémico y de costumbre lo va a tener ahí elección tras elección. Pero la diferencia entre antaño y hoy es que antes, al votante de empuje, le podía castigar al PSOE por hartazgo, por mala gestión, y le podía votar al Partido Popular por alternativa, eso ya no existe, porque el votante de empuje hoy, en la parte de la derecha o el centro derecha, se lo lleva a Vox. Entonces, PP considera que está todavía en el ecosistema de hace 15 o 20 años, que puede coger al votante sistémico suyo y al votante de empuje que se incorpora o que está cabreado con el sistema o que quiere castigar al partido que gobierna. Eso ya no existe. Quien mejor ha entendido el contexto los últimos 2 años es Vox, porque ha visto la corriente que viene de Europa, ha visto los temas que están sobre la mesa, ha creado un marco discursivo en torno a eso y se ha dedicado a repetirlo por todos los territorios, sea un pueblo de 5.000 habitantes o el núcleo urbano. Y eso es lo que todavía no va a cambiar, porque en Europa no solo no está cambiando, sino que se está acrecentando. Entonces, tú has dicho, lo del 20% puede ir todavía más, incluso a unas generales. Repito, y lo que han dicho los extremeños, los aragoneses, y ahora le diré a los castellano-leoneses, me da igual cómo lo hagáis, pero entenderos, salvo
que María Mañueco tenga otra opinión, claro. Es que como no se entiendan, o sea, yo no me imagino el contexto, imaginaos que no hay acuerdo en Extremadura, que hay repetición electoral, la clave va a ser cómo interprete el electorado de quién es la culpa de que no se llegue a un acuerdo. Porque lo que está claro es que los votantes de derechas, y aquí estamos hablando de los votantes tanto del Partido Popular como de Vox, como no se llega a un acuerdo, van a castigar duramente al que se considere que es el culpable de que no se llegue a un acuerdo, Teresa. Yo creo que están obligados a llegar a un acuerdo y a entenderse. El problema es, y a mí esto me lo decían fuentes internas de Vox, es si ellos quieren o no entrar en las instituciones. Ese es el gran dilema de Vox. Es decir, ellos saben que ya han conseguido un respaldo tanto en Aragón como en Extremadura suficiente como para decirle a su electorado, o sea, para que su electorado, le exija, oye, te hemos votado, queremos que ese voto sea efectivo y por lo tanto que tenga representación en las instituciones. Él ahora no puede decir, bueno, nosotros posibilitamos un gobierno de derecha, pero no vamos a hacer uso de esos votos y vamos a estar en las consejerías clave defendiendo nuestras políticas. Y ese es el gran dilema que ahora mismo tiene Vox. A mí lo que me decían es que hasta después de las elecciones de Castilla y León no se hasta va el 15 a llegar, de marzo nada. Eso es, no se va a llegar a ningún acuerdo efectivo. Pero es cierto que ellos han pedido muchas consejerías a María Guardiola. María Guardiola tiene que ceder porque tienen que gobernar en coalición, pero no saben si realmente quieren o no entrar en las instituciones porque es mucho más fácil estar en la oposición, es mucho más fácil ser un partido antisistema y es mucho más fácil poder pedir de esa manera el voto diciendo, mira qué mal lo está haciendo esto ya, pero si tú no entras y lo intentas solucionar. ¿Cuál es el problema que podría tener Vox si entra a las instituciones? Pues que le pueda pasar lo mismo que le ha pasado a Podemos. Una vez que tú gobiernas, pues es más fácil que puedas perder ese futuro voto, esa intención de voto. Y ellos saben que ahora mismo están creciendo, que han tenido un 18% del electorado, tanto en Extremadura como en como en Aragón. Y seguramente esto vaya a incrementarse en Castilla y León, que dentro de 2 años, de 2 años aproximadamente, tenemos unas elecciones generales. Con suerte. Esperemos. Yo no lo diría por hecho todavía. Espérate al autócrata, espérate al autócrata. Ojalá, vamos a cruzar los dedos. Teresa, yo creo que para que no le pase lo de Podemos, precisamente, porque lo de Podemos al final es que les metieron en unos ministerios y tal, de tercera. De Chichinabo, total. Chichinabo, y bueno, y ahí los dejaron anulados. Yo creo que tuvimos a un vicepresidente del gobierno de Podemos. Sí, bueno, que lo único que quería lo del CNI, ¿no? Y tal. Claro. Pero bueno, lo que yo creo que en este sentido, lo único que están hablando es de consejerías de cierta entidad, y además que toquen los problemas de la gente, como pueden ser las consejerías de Interior, y dotación presupuestaria, claro, que es importante. para hacer política. Que es importante, exacto. Porque lógicamente te pueden dar unas cuantas consejerías, si no te cortan dinero en estos momentos el dinero y tampoco entonces haces nada. Esto es muy interesante. Esto es la parte crítica. Esto es muy importante porque coincido contigo, Teresa, y yo creo que eso es lo que está en el ambiente de Vox, decir, oye, mira, es que si entramos, o sea, el gobierno significa desgaste, eso para empezar, y es más fácil, efectivamente, seguir fuera y desgastar al que está gobernando. Pero, ¿cómo sería una forma de capitalizar el entrar en los gobiernos? Pues poniendo en marcha las políticas que te reclaman tus votantes. Claro. Y pongo un ejemplo. Javier Milei entró en Argentina, le dio la vuelta como un calcetín al país, está cosechando un éxito brutal y la popularidad de Milei, lejos de descender, está creciendo. Por lo tanto, si Vox entra en consejerías con sustancia y con dinero para hacer las políticas que han prometido, eso les puede beneficiar. Sí, Manuel, pero el paralelismo más claro y cercano yo creo que está con Ciudadanos. Y explico por qué. Ciudadanos en Andalucía entró en gobierno y cogió consejerías muy importantes, muy educación, economía, empresas, es decir, no cogió cualquiera. Y no se capitalizó. No se capitalizó nada. Es más, en los últimos estudios que hubo en Andalucía sobre las consejerías o el trabajo mejor valorado por los andaluces estaban las consejerías gestionadas por Ciudadanos. ¿Quién capitalizó ese éxito? Juanma Moreno. Ese es el paralelismo, yo creo, más claro. Y también hay otra razón por la que a Vox no le interesa entrar, porque Vox hace ya mucho tiempo que se ha convertido en un partido transversal en cuanto a la captación de voto. Ya coge un 7-8% de antiguo votante del PSOE. Cuanto más se le vea lejos del PP, sabiendo que hay un voto del PP que se fue a Vox, que no va a volver, si ahora lo está cogiendo en barrios tradicionalmente que votaban al PSOE y que no han pasado por el PP, se han ido directamente a Vox, no le interesa que le vean como un partido que pacta con el PP en todos los territorios. Eso en su momento perjudicó
también a Ciudadanos. Por tanto, en ese voto transversal en el que, como ya he explicado en algún foro esta semana, el trasvase de PP a Vox es mucho mayor que el de Vox a PP, que no vuelve, si encima ahora está cogiendo votos de votantes cabreados con el PSOE, que por el tema migración, por el tema vivienda, por el tema economía, se han ido a Vox porque ven que es el único... Por la agricultura, en muchos pueblos, porque ven que es el único que está realmente denunciando una situación que ellos viven y con la que conviven, pues a Vox no le interesa entrar para que le vean cercano al PP. Entonces, estratégicamente, el pedir tanto también tiene que ver con lo pido para que no me lo den. Para que no me lo dé. Entonces, y quedarse fuera. Claro, y quedarse fuera porque rentabiliza más, pero por lo que he dicho, por ese paralelismo con Ciudadanos, que en 4 autonomías cogió muchas consejerías importantes, lo hicieron bien, pero quien lo rentabilizó fue quien gobernaba, siempre es el que gobierna, y en segundo lugar, porque ya está en un 7-8% de captación de voto del PSOE. Por lo tanto, el escenario más probable sería el de, bueno, vamos a llegar a un acuerdo de investidura en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura ya veremos, porque yo creo que lo de Extremadura se está complicando, lo de esta semana pero se está complicando por lo que digo, porque ellos están pidiendo, que ya digo que están en su derecho de pedir, porque tienen representación en Extremadura y porque María Guardiola los necesita para poder gobernar, pero a mí lo que me dicen es que en parte no les viene mal que María Guardiola diga, mira, no vamos a llegar a un acuerdo porque me estáis pidiendo demasiado, no os puedo dar la Consejería de Interior, Agricultura y las que me estáis pidiendo porque es demasiado y no tenéis tanta representación como para exigir ese número de consejería. De esa manera ellos tienen un pretexto para no entrar en el gobierno y no decirle a sus votantes es que nosotros no nos hemos querido poner de acuerdo, sino el Partido Popular no nos ha dejado. Por eso yo creo que el Partido Popular lo que tendría que hacer es llegar a un acuerdo y aceptar las condiciones de Vox. Hay una derivada nueva, porque fue uno de los errores también que tuvo Ciudadanos en su momento. Era que no hacer las negociaciones uno a uno, sino en conjunto. Es decir, cuando en un determinado momento dices, oye, pues me quedo yo con Murcia y te quedas tú con esto. Entonces, a lo mejor también se está esperando para ver un resultado más global y ver cómo existe ese reparto de poder. El ejemplo lo tenemos en Ciudadanos en el caso de Madrid, que se cogió 2 vicepresidencias en vez de decir, oye, pues mira, la alcaldía para Villacís y la comunidad para ti. Y entonces ese tipo de negociación también yo creo que es una manera de esperar cómo se va a desenvolver todo esto para poderlo hacer en plan global. Y, lógicamente, eso daría mucho más sentido a que fuera una conversación entre Feijóo y Abascal y no el tema individual de ¿cuántos votos tienes en Extremadura? ¿Cuántos tienes aquí? Claro, es que ese acuerdo, esto es muy importante lo que dice Marcos, porque este acuerdo, claro, Ciudadanos en su momento le dijo al PP, tú gobiernas en Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía. Pues estás perdido. Pero si ahora Feijóo y Abascal dicen, bueno, vale, Aragón tú, Extremadura yo, porque ciudad más agrícola, Castilla y León tú, o Andalucía tú, ya veremos. Esto no es información, es simplemente es una posibilidad que cambie una negociación, que es como, vamos a entendernos, pero a partir de... Y entonces ahí, ya tú gobernando, ya es diferente. Ya es diferente, porque si realmente tienes dotación presupuestaria, eres el que realmente tienes la capacidad de cambiar eso. En el ejemplo entonces de Milei, ahí ya es pertinente, porque ya te ven la capacidad de cambiar las cosas de verdad. Otra cosa es que decían, es demasiado pronto, vamos a esperar a generales, vamos a ver qué pasa ahí, etcétera, ¿no? ¿Y creéis que debería remangarse, como le están pidiendo ya a nivel interno a Feijóo, a remangarse la negociación, ponerse a liderar la negociación? Porque lo de esta semana, lo comentábamos ayer, o sea, el tropiezo, traspiés, por no decir otra cosa, un poquito más fuerte, de Guardiola diciendo estoy dispuesta a negociar con el PSOE, solo eso, aunque no sea verdad, aunque no tenga ningunos visos de que prospere, solo esa opción que ha trascendido a los medios de comunicación, yo creo que esta semana Vox habrá ganado entre 10 y 20.000 votos solo por el hecho... Y el PSOE se ha ofrecido ya, ¿eh? Bueno, es que el PSOE de Extremadura ha dicho... hay voces del PSOE de Extremadura, creo que ha sido en Mérida, que han dicho que... Pero no a negociar para gobernar con el PSOE, sino para que el PSOE se abstenga y poder gobernar ella en solitario. Pero ¿de qué te vale gobernar en solitario si no tienes un acuerdo? Pero eso es una negociación. Tú puedes negociar el apoyo, puedes negociar la abstención, pero es una negociación en sí. Y siempre que hay una negociación es a cambio de algo. Es a cambio de mantenerte unos chiringuitos, a cambio de no quitar las subvenciones a uno o a otro, lo que sea. Es una negociación. Aquí el problema es que es un infantilismo tremendo. O sea, yo, de verdad, he llevado a nivel empresarial negociaciones internacionales muy fuertes y lo que veo yo que está Guardiola, yo no sé dónde la han sacado. O sea, que es como una niña caprichosa y que de repente dice una cosa, coge una rabieta, luego de repente se tranquiliza, luego vuelve a coger una rabieta, luego amenaza con una cosa y dices, pero Dios mío,
Dios mío, que esto es un mundo de adultos, que esta señora no sirve para eso, entonces que pongan otra señora o lo que sea. No sirve para comunicar, pero luego para gestionar no lo ha hecho mal en Extremadura, y el problema que tiene Guardiola es ese, el que no sabe transmitir, si ahora están en una parte de la negociación, no sabe transmitirlo y no sabe decir, mira, no puedo llegar a este acuerdo porque, por ejemplo, ella tiene un problema con uno de los dirigentes de Vox, con Quico Méndez Monasterio. Ella con Quico Méndez Monasterio no se entiende, no se llevan bien, no tienen ningún... Pero Quico es un asesor, no es una persona que Quico tiene... es la persona que iba a Extremadura a negociar con María Guardiola, personalmente. pero cuando ella decía, esos señores que vienen... Es como Miguel Ángel Rodríguez. Sí, ¿vale? Pero cuando ella decía... Asesor de gran confianza del máximo líder cuando de ella Vox. decía, esos señores que vienen de Madrid a negociar, yo quiero negociar con mi candidato en Extremadura, no con esos señores que vienen de Madrid. Con esos señores que vienen de Madrid. Se refería a Quico Méndez Monasterio. Eso es lo que decía Frank, es que Vox no es un partido con varonías, Vox es bambú, punto y final. Pero que tú no puedes elegir, o sea, María Guardiola dice, no, yo es que quiero negociar con Pepito, pues tú negociarás con quien te pongan delante. Y lo único que pasa es, si tú no puedes negociar con Quico Méndez Monasterio, narices, pues déjale a otro del PP que negocie con él y mete todo al lado, pero no quieras ser tú la también va a negociar con Quico, es que todos van a negociar con él, claro. Lo que quiero decir es que el problema que tiene María Guardiola, a mi juicio, es más el de la comunicación. Es decir, ella no sabe transmitir y no sabe comunicar y no sabe vender sus políticas y no tal. Pero luego no creo que haya sido una mala presidenta. Pero es importantísimo para un político. Es clave. Si no sabes, entonces dice, bueno... a mí para un político me importa más que sepa gestionar. Que pueda comunicarlo es muy importante, pero rodéate de los mejores para que sepan comunicar bien las políticas que tú llevas a cabo. En el PP el problema de la comunicación es sistémico también. Es decir, es que no es ni de Guardiola ni del PP extremeño, es un tema nacional. Pero si es que se ve cada vez que sale el propio líder nacional, pero es que se veía ya desde la época de Aznar, el PP. El problema de la comunicación es algo que se lo dicen, lo saben, lo asumen, pero no hacen nada. Es más, lo que se dedican es a rodearse de susurradores socialistas o socialdemócratas a ver cómo pueden captar al votante cabreado del PSOE o del sanchismo. Y una tras otra se les vuelve a decir que no se capta voto de ahí, que el votante cabreado del PSOE que no se va al PP, que el porcentaje es tan mínimo. Casa, sí. Claro, es tan mínimo. O se queda en casa, o ahora, como estás comentando, Franz, muchos se van a Vox. Ese votante de empuje, cuando había dos partidos, todavía era pensable captarlo, pero ahora ya es imposible y todavía están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega Feijóo en la última semana de campaña de Aragón y pide el voto para del PSOE, del votante socialista cabreado con Sánchez. Error. Lo que hicieron en Extremadura. ¿Qué pasó? Azcón adelanta elecciones y pierde 2 escaños. Es decir, escenario peor que el que tenía. Y va a pasar en todos los territorios porque no ven la realidad. Entonces, claro que a un político se le pide gestionar bien, pero si tú gestionas bien, pero no sabes vender lo que has gestionado, no sabes contar cómo lo has gestionado, te llega alguien con una propaganda mejor, una retórica mejor, una persuasión mejor, porque las campañas no van de convencer, van de provocarte y van de movilizarte, y ahí ya no es gestión, y ahí ya es comunicación, y te pasa por encima. Y eso es lo que le está pasando al PP, que tiene al sanchismo, que de propaganda sabe un rato, y tiene a Vox que está comunicando muy bien, claro. Sí, pero es un tema ideológico, porque fíjate, o sea, cuando tú estás escuchando lo que defiende Guardiola y tal, y todas estas cosas, y ves el discurso de Marco Rubio, que hizo el otro día. Qué maravilla de discurso. Ahora lo vamos a abordar. Pero fue espectacular. Entonces dices, es que los tiempos van por otro lado, es que por aquí es por donde se va. Y de repente ves una persona que sigue 30 años atrás ahí puesto. Lo abrió Milei, esos tiempos lo abrió Milei. Todo empezó con Milei. El punto de inflexión fue Milei en Argentina. A partir de ahí ha sido una oleada de cambios ciertamente relevantes. Como lo has introducido, Marcos, ayer, efectivamente, conferencia de defensa en Múnich. El año pasado fue el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que, vamos, lo que fue es abroncar a sus aliados. A ver, en la parte de fondo... Tacto no tiene. No, tacto no tiene. Es decir, además ya lo demostró también en esa reunión, iba a decir tensa. Bueno, no solo fue tensa, fue un escándalo con la encerrona que le hicieron al pobre Zelensky, que se vio acorralado y salió a la Mundial. Pero claro, es que qué importante la diplomacia, y sobre todo el discurso, los mensajes de fondo. Marco Rubio básicamente lo que ha dicho es: Estados Unidos es hija de Europa, somos socios y aliados,
no queremos romper la alianza, queremos renovar la alianza. Exacto. Y reforzarla sobre principios nuevos. Sí, pero hay una cosa importante. El discurso de Marco Rubio es, en el fondo, exactamente igual que el de J.D. Vance. Exactamente igual. Lo único total, que pasa es que el de J.D. Vance lo hace en negativo y él lo ha tratado de hacer en constructivo. Ahí está. Pero el fondo del discurso, de ambos discursos, es el mismo. Es decir, nosotros queremos un socio que es Europa y Europa no nos la cambien, ¿vale? Porque dentro de lo que cabe, las armas nucleares francesas van a estar en manos de los musulmanes, como siga así. Es que este es realmente el tema. Entonces, es un tema también, una frase que dijo ayer, que creo que era más o menos, decía algo como: nosotros nos unimos en el pasado con Europa, no para luchar contra alguien, sino para defender algo. Entonces no nos unía el luchar contra, en esos momentos, pues Hitler, etcétera, sino por defender determinados valores. Y eso es lo que realmente ellos están sintiendo, que esos valores Europa los está abandonando. Y es una llamada para que Europa no abandone esos valores, porque ellos quieren seguir siendo socios de Europa, pero de la Europa que ha sido siempre, de la Europa soberana, de la Europa donde Francia era Francia, Alemania era Alemania, España era España, Italia era Italia. Y lo que no quieren es ser socios, seguir con unos socios que en el fondo están cambiando la fisonomía de sus propios países. Eso es. Y ese es el mensaje. J.D. Vance lo dice de una manera, digamos, en dura, negativa, en negativa, y él diciendo nosotros queremos tal. Y claro, y lo mismo, porque están diciendo, también otro de los mensajes importantes ayer de Marco Rubio fue que no queremos destruir las organizaciones supranacionales, pero sí queremos reformarlas. Entonces, empezando por la ONU. Por la ONU y todas las que hay. Imagínate la OMS, que ya han dejado de pagarlo y todo esto. Entonces, es lo mismo, sigue lo mismo, pero bueno, en estos momentos uno ha ido de poli malo y el otro de poli bueno, o dando cierta esperanza, y lo que sí es curiosísimo es que nos están haciendo un favor. Si lo único que hay que hacer es escucharles, que están ahí no para ayudarnos, no para ayudarse ellos, que quieren un socio fuerte, ya lo han dicho, queremos un socio militarmente que se pueda defender por sí mismo. Es decir, Marcos, tiene todo mucho sentido. No, yo solamente quería decir que efectivamente yo creo que además nos están dando la oportunidad de poder reforzarnos, ¿no? Es decir, que no pasemos a la irrelevancia más absoluta y que por nuestro amor propio digamos, bueno, queremos que nuestro socio sea Estados Unidos, pero tampoco queremos que ninguna otra potencia viva a costa de nosotros. Entonces tenemos que militarizarnos, tenemos que hacernos mucho más fuerte para que nadie entre a tomar el poder de Europa. Por lo tanto, yo creo que cuando quieres bien a alguien, le quieres fuerte. Y en ese caso, yo creo que Estados Unidos es lo que nos está diciendo a Europa. Te quiero, pero quiero que te levantes y que no te debilites, porque si no va a venir otro y va a ser el que va a tomar el poder sobre Europa. Hay un mensaje que no dijo Marco Rubio, pero que subyace en su discurso. Es: nosotros queremos reforzar la alianza con Europa, pero Europa parece que quiere reforzar la alianza con China. Ay, amigo, claro. Esa es la clave. Y eso es lo que no nos gusta. Claro. Entonces, eso subyacía en todo el discurso de Marco Rubio. Sin decirlo. Que es lo que Trump cada oportunidad repite. Hay un antiamericanismo tradicional en los europeos y en muchos españoles que está asentado, que ven con buenos ojos que sus gobiernos sean antiamericanos, porque, en fin, porque sí, tradicional, el 68, Peace and Love, etcétera, etcétera. Yankee go home, pero cuando viene Normandía... Claro. Cuando nos tienen que salvar... En el tema internacional, porque esto que se habla del derecho internacional, todas estas majaderías, porque a mí lo ha dejado muy claro Marco Rubio, cuando de repente han tenido intervenciones en estos momentos que están haciendo cosas para ayudar al mundo. Porque el otro día estaba yo con un catedrático de derecho, un señor y tal, y yo bastante trasnochado, y me decía, no, es que lo de Venezuela con el derecho internacional, y yo le decía, entonces tú condenarías el desembarco en Normandía, porque el desembarco en Normandía se hace sobre la Francia colaboracionista del mariscal de Petén. Entonces, lógicamente, los partisanos, la oposición partisana sí estaba de acuerdo con el desembarco en Normandía, pero no pidieron permiso al gobierno que entonces era legítimo, que era el de Petén en Francia. Pero esa gente, Marcos, unas estupideces. Esa gente no existe. Claro, esa gente en la Segunda Guerra Mundial criticaría a Churchill por bombardear Berlín, porque había que defender la soberanía nacional de la Alemania de Hitler. Es que es gente que no tiene... Se ha defendido ahora Maduro y la soberanía nacional de Venezuela, y en fin. Es gente que tiene los criterios morales donde los tiene. Decía que es importante lo que ha dicho Marco Rubio y la política actual de Estados Unidos, porque
lo que está intentando hacer, a pesar de que quieran reformar muchas organizaciones supranacionales, hay muchas que no tienen capacidad de reforma. Yo la destruye. Pasa como con Radio Televisión Española. La ONU es para cerrarla y dinamitar el edificio. O sea, a ver, la ONU, que donde están los mayores sátrapas y déspotas del mundo, cuyo Consejo de Seguridad con capacidad de veto está China y Rusia. Que no. Que hay organizaciones que no hay que reformarlas, hay que directamente dinamitarlas. Acaban de nombrar, Fran... Por eso, como Radio Televisión Española. Acaban de nombrar, Fran, esta misma semana a un alto responsable en el Consejo de Desarrollo Humano... A Irán, que acaba de asesinar a más de 50.000 personas en las calles. Y Antonio Guterres, el portugués Wok, pues agradeciendo a la República Islámica y, bueno, ya no digamos cómo jamás está ahí metido a través de la UNRWA, en fin, hay que cerrarla. Pero es importante volver a lo de Marco Rubio. Europa y Estados Unidos siempre han estado aliados. Estados Unidos salvó a Europa 2 veces en 2 guerras. La coordinación y la financiación de Estados Unidos con el Plan Marshall salvó económicamente a Europa durante muchos años. Hemos sido aliados hasta que ha llegado una corriente llamada wokismo que empezó en Estados Unidos y que estaba carcomiendo la moral y las instituciones de Estados Unidos hasta que llegó Trump, y eso que se extendió a Europa es lo que ahora Estados Unidos nos advierte. Ojo, tenéis gobiernos muy woke que quieren cambiar las raíces de Europa, las raíces del pensamiento griego, del derecho romano y de la civilización judeocristiana. Y eso que quieren cambiar, y nosotros hemos impedido, es lo que estamos advirtiendo. Esto no va de que aumente solamente el presupuesto para la OTAN. Esto no va únicamente de que reforcemos alianzas comerciales o que yo te ponga aranceles o no. Esos son guerrillas, digamos, de menor calado. Lo importante es que no cambies tu sustancia y que no te tutele ni China por un lado, ni ciertos países, teocracias islámicas por otro, sino que volvamos a la tradicional alianza transatlántica, que por cierto era el proyecto de Aznar. Totalmente de acuerdo. Por cierto, ¿sabéis cuál fue una vez más el verso suelto que iba a contracorriente de los mensajes que lanzó Marco Rubio en esta conferencia? No solo Marco Rubio, también grandes líderes europeos. ¡Pedro Sánchez! Pedro Sánchez. Es vergonzoso. O sea, hay que escucharle a este sujeto el discurso que hace ahí con unos tópicos, con la bomba que se nos cae en el 66 y entonces como se nos cayó en Palomares la bomba esa, entonces eso justifica que hay que parar el tema armamentístico. O sea, no sé quién le hace los discursos, pero es algo de verdad vergonzoso. Tiene unos cuantos. Pero solo dos mensajes, o sea, para que la gente lo sepa. Ha dicho que rechaza abiertamente esto de incrementar el dinero destinado a defensa hasta alcanzar el 5% del PIB, ya lo hizo en la reunión de la OTAN, y eso nos ha costado que Trump nos ponga la cruz, es decir, con España no quiero oír hablar de España ni de Pedro Sánchez, y por otro lado, el escudo nuclear europeo. Europa empieza a ser consciente de que hay una amenaza que es muy grande, que es muy importante, que es Rusia. Rusia, su economía es un desastre. Nosotros, la economía europea es 10 veces más grande que la de Rusia. Rusia es un país pobre, es un país en vías de desarrollo, pero tiene armas nucleares. Y entonces, claro, Europa, creo que con cierto sentido común, dice, no tiene sentido que tengamos tanto miedo de Rusia, siendo una potencia no tan grande como da la sensación que es, ¿no? Entonces están hablando de rearmarse nuclearmente. Bueno, pues Pedro Sánchez no solo dice, no, de eso nada, ni gasto militar, ni carrera armamentística para armarnos nuclearmente. Es más, ha dicho un mensaje que me parece de lo más absurdo que he escuchado en mucho tiempo, y mira que ha dicho tonterías este hombre. Dice que si Estados Unidos, en lugar de invertir en energía nuclear, repartiera ese dinero entre todo el mundo, se acabaría con la pobreza. Es que está para allá. O sea, esto es muy de facultad de política. Claro, que lo he dicho una vez, que está para allá. O sea, este señor, si ¿lo habéis visto con el gobernador de California? ¿Lo habéis visto? Terrible. Esas imágenes, yo en mi próxima clase de comunicación política que tengo dentro de unos días, lo voy a poner a los alumnos para que la analicen y me la comenten a ver qué dicen. Como digo, está para allá porque él se ha propuesto ser la resistencia a Trump y al imperialismo. Y quiere pasar a la historia si pasa así. Pero claro,
no es una cuestión de escudo de nuclear, porque si invirtiera en defensa, pero es que no invierte en defensa, ni invierte en carreteras, ni invierte en trenes, ni invierte en nada. Es que es un gobierno que en 8 años no ha invertido en nada, pero en nada es en nada. Sí. Eso sí, en chiringuitos y en regar a sus amigos y en llevárselo fuera de España y en mordidas y en tejemaneja, eso sí, pero en invertir en nada. Sí. Pero también digo una cosa, si España, que a día de hoy nos invadiría Burundi sin problema, se queda sin escudo de defensa, que es uno de los pilares del Estado. ¿El Estado qué tiene que garantizar? Aparte de educación y sanidad, infraestructura, justicia y defensa. Eso es un Estado mínimo fuerte. Si le quitas uno de los pilares que te protege de cualquier adversario enemigo sin tus cautelas morales, estás vendido, dejas a tu población vendida. El problema de Sánchez es que habla en inglés, luego puede ser tonto no solo en español, sino ser tonto en inglés también. Y este es el problema que tenemos como país. Fácil, en fin. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y te voy a dar paso, Teresa, porque vamos a hablar de uno de tus personajes favoritos. José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra, amigos. Madre mía la que se está liando. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les guste la música que suena en el programa, como este gran clásico, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera en Spotify. Señores, José Luis Rodríguez Zapatero, poco a poco se va cerrando el cerco sobre el expresidente socialista, porque esta misma semana hemos tenido novedades también al respecto del dinerito que cobraba su socio, amigo, el fundador de Análisis Relevante, que también cobró cerca de 450.000 euros, al igual que Zapatero, a través de 3 sociedades. También hemos descubierto que Plus Ultra, que contrató a Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez, pues resulta que dejó de tener relación con Plus Ultra cuando se inició la investigación y volvió a retomarla cuando la investigación sobre el rescate de Plus Ultra se archivó y quedó en un cajón. Y sobre todo, una de las informaciones más relevantes de esta semana, publicada por el diario El Mundo, es que Julio Martínez tenía un contrato por el cual, o según el cual, ingresaría el 1% del rescate público de Plus Ultra. Estamos hablando de más de 500.000 euros, porque el rescate, hay que recordar, son 53 millones de euros. Y simplemente, para todos aquellos que no lo sepan, señalar que Análisis Relevante, esta consultora que contrató Plus Ultra, creada por el amigo de Zapatero, contrató a su vez a José Luis Rodríguez Zapatero y le pagó 500.000. Pero es que también contrató a las hijas y facturaron 1,5 millones, casi 1,5 millones en estos últimos años. Teresa, yo de verdad, se le puede poner muchos nombres, pero esto huele muy mal. Huele muy mal porque, a mí la primera vez que me hablaron de Julio Martínez, me hablaron hace 4 años de él. Y hace 4 años ya me dijeron, oye, este es el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, los agentes de la UDEF así lo califican actualmente, o así le tienen en la investigación, aunque todavía no aparece como tal en los informes, pero sí sospechan de que efectivamente es el presunto testaferro de Zapatero. Y cuando a mí me hablan de Julio Martínez, me dice, es la persona por la que se ha canalizado la comisión por haber intermediado en el rescate de Plus Ultra. Zapatero y Julio Martínez se conocen a finales del año 2011, justo cuando Zapatero deja de ser presidente del gobierno. Desde ese momento, Julio Martínez comienza a hacer muchísimos viajes de manera regular a Venezuela. Anteriormente nunca había conocido, me dicen fuentes próximas a este presunto testaferro, no había pisado nunca Venezuela. Y a partir de ese momento, pues empiezan esa relación contractual ambos. A mí lo que me dicen es que cuando se pide el rescate de Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero se persona en la sede del Ministerio de Transporte y presiona a José Luis Ábalos, entre otros motivos porque había otras personas presentes en esa reunión, y presiona a José Luis Ábalos para que el Ministerio de Transporte le diese ese sello de aviación que era el requisito fundamental para que la SEPI te otorgase ese rescate de Plus Ultra, es decir, tener la validación del Ministerio de Transporte. Le presiona para que, básicamente para que nos entendamos, sea considerado
considerada empresa estratégica, Eso es. susceptible de recibir el rescate. Eso es. Recordando que Plus Ultra era una aerolínea de Chichinabo. No era una empresa estratégica, era una empresa que se había creado en el año 2011, empezó a operar en el año 2015, ni siquiera tenía aviones en propiedad, hasta el momento se ha dicho que tenía 4 aviones en alquiler. No. En el sumario de la causa, en los informes del propio Ministerio de Transporte, aparece que tenía 3 aviones en alquiler, no 4, y solamente 1 en funcionamiento. Entonces, una empresa estratégica no es, solamente hacía trayectos a Caracas, Quito, Guayaquil y Lima, que partían desde Madrid y desde Santa Cruz de Tenerife. Por tanto, indico, no es ni mucho menos una empresa estratégica, tanto es así que a mí fuentes de la SEPI me decían: Teresa, es que cuando llegó aquí ese informe de validación por parte de Aviación diciendo que esto era una empresa estratégica, nos echamos las manos a la cabeza porque no era una empresa estratégica. Pero nuestro requisito fundamental y nuestro único requisito para poder dar ese rescate era que contase con ese sello, que luego hay que tener en cuenta que, por supuesto, en la SEPI, quien estaba en aquel momento al frente de la SEPI, aunque había sido cesado, pero que seguía presidiendo la SEPI a escondidas, era Vicente Fernández, que era el hombre puesto a dedo por María Jesús Montero y actualmente también imputado en la Audiencia Nacional precisamente por una causa de corrupción, ¿no? Entonces, nosotros cuando publicamos eso, yo recuerdo que José Luis Rodríguez Zapatero lo primero que salió diciendo es: esto es un bulo, es mentira, a mí no me ha presionado nadie, y luego ya, pues cuando ya empezó a estar más cerca de prisión, pues de repente empezó a recordar todas esas presiones. Pero una cosa, eso, lo del $500,000, es lo menos importante de todo. Déjame que te lo explique. José Luis Rodríguez Zapatero, consultor, más que consultor, es un conseguidor. Entonces, él lo único que hace es que intermedia para conseguir que pueda haber un rescate de Plus Ultra. Y esos son $500,000 o lo que sea. El problema es que José Luis Rodríguez Zapatero no tiene poder para poder autorizar esos 53 millones. Luego, por mucho que tenga relaciones, quien tiene la autorización de conceder esos 53, ¿qué es lo que se ha llevado? Porque, lógicamente... Eso estoy diciendo. Déjame terminar. Porque por 500.000 él hace la gestión. Pero, ¿por cuánto dinero alguien que tiene la firma de los 53 millones incurre en el riesgo del escándalo que es esto? ¿Cuánto se tiene que estar llevando el otro? Y hay que recordar que Aldama comenta que son 10 millones lo que se ha llevado finalmente a Panamá. Que a lo mejor para Zapatero son los 500.000 de esta comisión, pero ¿para quién son los 10 que están en Panamá? Eso es el dinero grande, no son los 500.000. O sea, tú dices, Marcos, yo lo que digo es que Zapatero ha hecho una labor de conseguidor, de intermediario. Exacto. Pero tú, ¿qué poder tiene para forzar Zapatero a que alguien que está por encima de él firme, y no es el ministro, y autorice en Consejo de Ministros eso? ¿Qué poder? Porque esa persona dice: oye, por favor, si yo voy a firmar esto es un escándalo. Algo tiene que ganar esa persona. Ese es realmente lo que es la pieza de caza mayor, y no la comisión de las niñas. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente la labor de Zapatero era de intermediación, pero ha tenido que contar con la connivencia del gobierno en sí, y no solamente de un ministerio, para poder conseguir todas esas ayudas. Y no hablo solamente del Ministerio de Transporte, es que también estaba la SEPI, que depende de Economía, y es que también tenemos el tema de Hawái, que es el Ministerio de Interior, con Fernando Grande Marlaska, y esos... La SEPI de Hacienda. De Hacienda, perdón. Sí, pero si yo en Consejo de Ministros, si me llamo Sánchez y firmo algo... ¿Es Sánchez? Yo firmo algo, yo en estos momentos no me voy a llevar 25.000 euros. Exacto. Porque encima estoy firmando algo que sé que es un escándalo. Porque otro tema es que estoy firmando una cosa... Que no es como el rey, que tiene que firmar cosas a lo mejor lo que no esté de acuerdo, que Sánchez lo que firma, algo porque me estoy jugando yo un escándalo, y mi precio es superior al que puede ser el de la SEPI o el que puede ser Zapatero o sus hijas. Aquí está el gobierno de España implicado directamente en este rescate, que fue un escándalo mayúsculo, que hay que recordar que María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda y por lo tanto órgano responsable de la SEPI, donde este expresidente de la SEPI, que ahora está siendo investigado, era una de sus manos derechas de María Jesús Montero, y defendió, cuando saltó el escándalo, defendió que el rescate era totalmente legal, que no había nada extraño. Aldama ha denunciado públicamente el cobro de 10 millones de euros de comisión por ese rescate a través de Panamá. ¿Quién está ahí implicado? Y simplemente pongo otro dato encima de la mesa. Ábalos, que efectivamente otorgó el sello
para que Plus Ultra fuera calificada como empresa estratégica, él mismo reconoce que llegó al Consejo de Ministros y se encontró con que la concesión del rescate había sido o se iba a aprobar en ese Consejo de Ministros sin su consentimiento. Exacto, por eso no es Ábalos, por eso te digo que no es Ábalos. Es decir, esto es muy grande, es alguien que está por encima de Ábalos y que algo tiene, porque para forzar a su equipo a una decisión de ese tipo, sabiendo su equipo que era un escándalo, por medio millón no lo hace por amistad con Zapatero. Por eso es el único tema, por amistad no lo hace. Yo insisto en que no hay que llamar caso Ábalos, caso Coldo, caso Leire, como si fuera algo estanco, sino caso Sánchez. Porque esto es el caso PSOE. Es que son delincuentes que se organizaron para llegar al gobierno, delinquir, asaltar y robar. No hablamos de políticos que se han corrompido estando coyunturalmente en el gobierno. Son delincuentes que han llegado al gobierno para robar. Porque es lo que hacen cada día. Ahora que nos están escuchando millones de autónomos y pequeños y medianos empresarios que están todos los días asfixiados y a los que Hacienda no le deja ni desgravarse un folio ni el taxi que le lleva a la vuelta de la esquina, hay que ver cómo Hacienda esto de la SEPI lo pasa por alto. Es decir, a un autónomo le persigue hasta la grapa del folio que se quiere desgravar, pero cientos de millones de euros pasan por sus narices, señora Montero, y no pasa absolutamente nada. ¿Y dónde van los miles de millones que nuestro común amigo Pablo Cambronero denuncia cada día a través de la ECID, que se van a terceros países, en calidad o en cantidad de no sabemos qué? ¿Dónde está ese dinero? Es decir, ya no solamente solo 10 millones, hablamos de miles de millones. Es un gobierno de delincuentes, es un gobierno de golfos, de sinvergüenzas. Lo que ha hecho este gobierno es poner a delincuentes a gestionar dinero público. ¿Alguien se extraña que al mando de un tipo sin moral, sin escrúpulos, a un consumidor de prostitución como Ábalos, Fomento fuera bien? ¿Alguien piensa que con un macarra o un matón como Puente, Transportes puede ir bien? Es imposible, porque no es gente profesional, no es gente con un comercio, es gente que está ahí para delinquir. Entonces, no son 500.000 solamente o 10 millones, es todo lo que se ha hecho. Y sobre Zapatero, que está en una campaña de blanqueamiento de imagen de que sí es el mediador, este señor, voy a hacer un recorrido de 1 minuto para que la gente no se olvide. Este señor que llegó al poder por el peor tragedia terrorista de la historia de España, fue el que tapó las investigaciones para que no se supiera la verdad del 11M. Fue el señor que reabrió las trincheras de España después de 40 años bajo la transición, escondidas y con reconciliación. Las abrió. Fue el señor que dejó la peor crisis económica de la historia del país, que luego tuvieron que gestionar otros. Y fue el señor que se dedicó a abrir estatutos inconstitucionales, por ejemplo, en Cataluña. Y desde que dejó el poder, se ha dedicado a enriquecerse y a multiplicar su patrimonio con narcodictaduras sangrientas, presionando a las víctimas que estaban en cárceles de tortura como el Helicoide para que no cantaran, presionando a los que estaban allí encarcelados para que no cantaran, presionando al legítimo ganador de las elecciones, Mundo González, para que firmara que el ganador había sido Maduro si quería salir de Venezuela, presionando a los que estaban allí. Y ahora se pone como el tipo que quiere sacar los presos después de haber corrompido España y Venezuela. Váyase usted a fregar. Fíjate, simplemente para complementar este repaso excepcional que has hecho, Fran, también noticia esta semana, Zapatero, hay que ser miserable, ¿eh? Zapatero ofreció a Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, liberar a su yerno, que estaba encarcelado en Venezuela, si apoyaba a un militar chavista amigo suyo como sucesor de Maduro, que hay que ser sinvergüenza. Zapatero acudió al domicilio de Edmundo González en medio de la noche y usó la excarcelación de un familiar como moneda de presión. ¿De quién se trata este amigo suyo? Rodríguez Torres, militar chavista acusado de torturar en Venezuela. Zapatero debe acabar en prisión. Si Estados Unidos Rodríguez Torres actualmente está en España gracias a la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde entonces ellos se reúnen de manera habitual en un despacho que tiene Zapatero, y de hecho esas reuniones que se produjeron aquí en España para negociar ese periodo de transición en Venezuela, un periodo de transición que luego no se llegó a ningún acuerdo, ¿no? Porque llegó Trump y los Delta Force, gracias a Dios. Pero hay que recalcar que el papel de Zapatero no era ni mucho menos de mediador, sino que Zapatero estaba con los chavistas, con la narcodictadura chavista, y negociando pues como estaba negociando Delcy, como estaba negociando Rodríguez Torres y los demás chavistas. Es decir, él estaba al lado de la narcodictadura chavista como uno más de ellos, ¿no? Pues en esas negociaciones también estaba, como bien digo, Rodríguez Torres, porque bueno, es una de las personas con las que se ha
pensado que pueda volver al gobierno de Delcy en ese periodo de transición y poder ocupar un cargo importante dentro del gobierno. Cierto que a mí hace 2 meses me dijeron esto de Edmundo, pero a mí Edmundo me decía que él no había estado en ninguna negociación, pero sí que es verdad que hay varias fuentes que dicen que efectivamente sí que se estuvo también negociando. Pero una cosa con Edmundo importante, aquí en España. un matiz, el tema del mediador que lo está diciendo todo el mundo y quiero, digamos, refutarlo aquí. Vamos a imaginar que tú eres María Corina Machado y Manuel es Maduro o la parte chavista. Joder, macho, mal me pones. Mediador es la persona que las dos partes le admiten como capacitado para Ahí negociar. Cuando una de las dos partes no te admite en la negociación, tú no eres un mediador. Eres otra tú eres cosa. un blanqueador. Ahí está. Tú eres un conseguidor y eres lo que eres. Entonces, Zapatero no es un mediador, es un blanqueador, un corrupto y un conseguidor de un narcorrégimen. Con las hijas que tiene, o sea, eso... No, claro, no. Pero es que es el ministro de Asuntos Exteriores de una narcodictadura. Tal cual. Sí. Que, por cierto, hace pocos días, la semana pasada, fue de viaje a Venezuela, se reunió con Delcy, con Jorge Rodríguez y toda esta chusma asquerosa y alabó la ley de amnistía como si fuese cosa suya. La ley de amnistía ha sido dictada por Marco Rubio y se va a aprobar por unanimidad. Ya se ha aprobado, ahora hay que aplicarla. Pero parece ser que en ese viaje otra de las tareas que tenía Zapatero, otro de los encargos, era precisamente intentar colocar a su amigo, a Rodríguez Torres, como ministro de Defensa dentro del gobierno de Delcy. Totalmente. Y es que ellos piensan, claro, Estados Unidos ha dicho que no, dicho que ni de broma. Porque esta persona tiene delitos que pesan sobre eso, muy importante. Ellos piensan, o así lo defendían desde el entorno de Zapatero y de Rodríguez Torres, que, bueno, como es una persona que se enfrentó a Maduro, que Maduro le llevó a prisión, ¿qué tal? Bueno, pues como otros muchísimos chavistas, claro. y eso no quiere decir que sean menos malos, son igual de malos que los chavistas, que Maduro y que los chavistas que ahora están en el poder. De hecho, es muy amigo de Delcy, y Delcy es quien le ayudó a traerlo a España con la ayuda de José Luis Rodríguez Zapatero. Y Zapatero lo que está intentando hacer con esto de irse allí, decir, mira, yo he ayudado a esta amnistía, no, lo que quiere es lavar su imagen y demás, blanquear su imagen. No entrar en prisión es lo que quiere, porque como depende de Estados Unidos, entra en prisión. Estaba dentro de la negociación con un único objetivo. Uno es controlar quién se iba a quedar en el gobierno de transición, precisamente para controlar la información que se sabe sobre él. Esa es la parte. Yo estuve con el Pollo Carvajal en la cárcel, fui a verle, y a mí el Pollo Carvajal sí que me contó cómo Zapatero había cobrado a través de determinadas empresas esas comisiones a través de testaferros que tienen a su nombre acciones en empresas en Venezuela. Eso me lo contó a mí el Pollo Carvajal. Y él lo que quiere es poder controlar esa información y que, bueno, luego también presentarse ante Estados Unidos como, oye, que yo os ayude en este periodo de transición, pero él pues ni muchísimo menos ayuda. Estados Unidos lo sabe y no le va a dejar. No cuela, y espero, yo confío mucho, cada vez más confío más en Marco Rubio. Marco Rubio for President, ojalá Dios nos oiga, está siendo el gran libertador de América, que está limpiando América del comunismo, Venezuela, ahora Mauricio Cuba. Claver, el número 2 para Latinoamérica de Marco Rubio, es Mauricio Claver. Y Benjamín León también, que es el que viene de embajador aquí a España. Los 3 cubanos. Gran equipo. Yo tengo ahí. amigos comunes con ellos, y estos 3 cubanos están, bueno... Es que Cuba está colapsada, o sea, Cuba es la siguiente, está colapsada ya. Cuba ahora mismo no tiene luz. Claro, está no colapsada. hay luz. O sea, ¿Petróleo no llega? No hay petróleo. Pues no. Vamos, para empezar, no tiene ni siquiera gasolina, ni siquiera el ejército tiene ya gasolina. Fijaos, simplemente antes de hacer la pausa, me gustaría introducir, pero claro, hablaba antes con mucho tino Fran de putiferios, ¿verdad? Bueno, pues para putiferios, el de la familia política de Pedro Sánchez. Esta semana hemos descubierto, porque se ha filtrado, la comparecencia de Santos Cerdán ante la justicia, preguntado sobre el caso Leire. ¿A qué iba Leire Díez a reunirse con Santos Cerdán a Ferraz? ¿Cuál era la información que manejaba? Y Santos Cerdán pues ha tenido un pequeño lapsus, le ha traicionado el subconsciente. ¿Qué ha dicho Santos Cerdán en esa comparecencia ante la justicia? Lo siguiente. Pero tenía información que fuera, aunque fuera por prensa, del señor Dolcet, que era un empresario... Nunca había hablado con el señor Dolcet, nunca. Entonces, cuando usted llega a la reunión y les ve, ¿qué le dicen? ¿Quién son? ¿Cómo se presentan? Se presentan y que, bueno, nos dice que él es una persona que lleva años trabajando
con su causa, que se siente, bueno, que tiene los audios de Villarejo, y que en esos audios, bueno, aparece lo de, todos conocemos, de las saunas del señor presidente del gobierno, del suegro del presidente del gobierno. Las saunas del presidente del gobierno. Él ha traicionado el subconsciente. Luego corrigió, bueno, las saunas del suegro. Bueno, la cuestión ha sido beneficiario a título lucrativo. A título lucrativo. Bueno, la cuestión es que Santos Cerdán reconoce ante el juez que la fontanera, Leire Díez, tenía archivos de las saunas del suegro de Sánchez. Confiesa que Leire Díez tenía en su poder archivos de audio de las saunas, audio y vídeo, entiendo, del y que suegro, se entregaron. A mí lo que me dicen fuentes de la investigación es que esas cintas efectivamente se entregaron al presidente del gobierno, o sea, ellos lo entregaron en Ferrá a Santos Cerdán, y que esto ellos se lo hicieron llegar al presidente del gobierno porque estaba muy interesado en saber qué información había. Y a mí lo que me dicen es que dentro de esa información, entre esas cintas, se habla pues de cómo se habían instalado con la ayuda de Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez, esas cámaras dentro de las saunas para poder grabar a determinadas personas, políticos muchos de ellos, manteniendo relaciones sexuales con menores. Me hablan de menores marroquíes y brasileños, y esto me lo ha confirmado el propio Villarejo en una entrevista, y menores de edad, y que pues se utilizaban esas cintas presuntamente para chantajear a las personas que aparecían en las mismas. Lo que me dicen es que en esas cintas se habla de estas operaciones, y que eso era lo que interesaba muchísimo a Pedro Sánchez. Estamos hablando de altos cargos políticos, exaltos cargos políticos. Entiendo que algunos del Partido Socialista, Teresa, ¿podemos dar alguna inicial? Ya hemos comentado alguna, pero simplemente por recordar. Bueno, en los informes de Villarejo, en los informes de Villarejo aparece las iniciales de JB, de una persona que formó parte del gobierno. Y no es el whisky. A mí lo que me parece... A lo mejor es uno que apoyaba a Susana Díaz y cambió de opinión y empezó a apoyar a Sánchez. Pero esto es muy turbio, lo que está... Sí, pero a mí a mí hay una cosa que me parece muy turbia, es la siguiente. Mira, actualmente, donde se encontraba la sala Adam, que es la sauna, una de las saunas gay de Sabiniano Gómez, donde presuntamente se practicaba esa prostitución. Eso que diga una de las saunas, me parece que solo había una, no había muchas. Esa prostitución de menores, ese edificio es propiedad de Muface, es decir, es un edificio público. Bueno, pues ese edificio, la planta, el local donde estaba la sauna Adam y la primera planta, estaba alquilado a la familia de Begoña Gómez, al hermano de Sabiniano Gómez y al propio Sabiniano Gómez, a un precio muy por debajo de lo que valía, ¿no? Del precio de mercado. Vale. La segunda planta fue vendida a una sociedad anónima, fue vendida en el año 2005 a una sociedad anónima por la mitad de su valor, es decir, estaba en el precio de mercado a 1 millón de euros, 900.000 euros aproximadamente, pues se le vende a esta sociedad anónima por 500.000 euros, la mitad. Y la quinta planta también se le vende a esta sociedad anónima por la mitad de su dinero, es decir, de lo que valía, por 500.000 euros. Pues después de que estas propiedades pasan a esta sociedad anónima, inmediatamente pasan a la familia de Begoña Gómez, al hermano de Sabiniano, a Enrique, y es heredado por el hermano de Begoña Gómez. Desde la SL se hereda al hermano de Begoña Gómez, ¿no? A mí me gustaría saber por qué esas ventajas. Y el ático, que es un ático de 150 metros cuadrados, que actualmente está alquilado por Muface a la familia de Begoña Gómez, en el contrato actualmente aparece, según la resolución a la que he tenido acceso la semana pasada, a nombre del padre de Begoña Gómez, pese a que ya lleva más de 1 año y medio fallecido, vamos. O sea, que al final se han quedado prácticamente con el edificio entero, que eso sigue siendo de Muface. Pero esto es muy grave porque, con lo fácil que le hubiera resultado a Cerdán decirlo de su jefe, no me consta, ¿no? Y con eso hubiera salido. El gobierno tiene su propio caso Epstein. Qué bien traído, Fran. Esto es el caso Epstein del gobierno. Del PSOE. Del PSOE, es el caso Epstein del PSOE. Es decir, esto no hay que dejarlo. Es decir, no dejéis de investigar esto porque esto es la gracia. Estamos hablando de que el presidente del gobierno y su consorte, y a título lucrativo, se enriquecieron con negocios de prostitución de menores
en el que no solamente había expolíticos, había empresarios, había artistas, había gente de mucho nivel y nombre conocido que, como salga, este país va a ser un escándalo. Es decir, el gobierno tiene su propia lista Epstein. Por eso se le llama Pedro Sáunez, ¿no? Es que a título lucrativo podría hasta tratarse de una tesis doctoral. Porque parece que la relación de Miguel Sebastián con Sabiniano era estrecha, sí. Y es Sabiniano quien le dice a Miguel Sebastián, que entonces está en la oficina económica en la Moncloa, para que le ayude a preparar la tesis doctoral. Miguel Sebastián se le da un subordinado que es Carlos Ocaña. Y Carlos Ocaña, aparentemente, es quien le hace la tesis. Ahora en Telefónica, por cierto. Carlos Ocaña, por cierto, probablemente se habla que podría sustituir a Escribano en Indra. En estos momentos. Es que entonces, la colocan en Telefónica y ahora, claro. Lo que sí es tremendo es que este caso Epstein y todas las ramificaciones que tiene, pues son muy interesantes, porque aquí parece que vivimos en una situación donde la gente que maneja este país están todos o extorsionando o extorsionados. Porque son delincuentes. Y también extorsionados por Marruecos o lo que sea. Entonces llega un momento en que nosotros necesitamos limpiar esto. Total. Porque nosotros necesitamos gente que crea en el proyecto de España, que defienda a España, y no gente que esté sujeta pues a todo este tipo de cosas. Y hay que tener en cuenta que si cuando antes de que llegara y tomara control del Partido Socialista Sánchez ya podrían existir este tipo de ventajas a través de los vídeos de las saunas y tal, ¿qué estará sucediendo hoy que Sánchez tiene acceso al CNI? Madre ya mía. no solo a las cámaras de su suegro, sino al CNI. Y habría que preguntarse por qué de todo ese material incautado al comisario José Manuel Villarejo, si Villarejo dice que él ha trabajado más para el Partido Socialista que para el Partido Popular, por una razón muy obvia, que es que el Partido Socialista en la democracia ha estado más tiempo que el Partido Popular, ¿por qué no hay ninguna causa abierta sobre el Partido Popular y esos presuntos encargos que le ha hecho el comisario José Manuel Villarejo? ¿Quién controla la UDEF? Ay, Dios mío, me quedo con eso. Me ha encantado lo de el caso Epstein del Partido Socialista. Hay que saber el listado. Oye, eso está hay grabaciones, hay nombres. ¿Sí? ¿Por qué no los podemos saber? ¿Quién visitaba las saunas de la familia política de Pedro el Grande? ¿De la familia de Begoña Gómez? Hay que ver, o sea, es que cuesta creerlo, pero cierto, esto es el gobierno de España. Elon Musk ya se ha encargado de explicarle al mundo esto, porque le salió mal la cruzada de Pedro Sánchez el otro día en Davos contra Elon Musk. Es cierto. Y Elon Musk ha dicho, Dirty Sánchez, pues Dirty Sánchez es este. Ahora todo el mundo sabe que este señor vivía de la prostitución a menores a título lucrativo, claro. En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, porque hay otro escándalo que me gustaría abordar, y es esa escarcelación aberrante de etarras por parte del gobierno del País Vasco, y concretamente de una consejería. ¿En manos de quién? Del PSOE. Del PSOE, amigos, del PSOE. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, me gustaría abordar, porque ha sido escándalo y sigue siendo un escándalo, esta liberación de presos etarras que se está produciendo en el País Vasco. Hace muy pocos días ha salido a la calle Cherokee. Cherokee fue condenado a 400 años de cárcel por varios atentados, pero no es el único. De hecho, el País Vasco, que tiene la competencia en materia de prisiones, pues le está facilitando la salida, la excarcelación a decenas y decenas de etarras, haciendo uso de un atajo que está contenido en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario y que está posibilitando la salida en régimen de semilibertad a decenas de etarras. De hecho, 30 de las 35 aplicaciones de este régimen flexible de semilibertad han beneficiado a miembros del grupo terrorista ETA. Por lo tanto, no es un caso aislado, sino que es una auténtica dinámica estructural, y que hay que recordar que esta competencia está en manos del País Vasco, pero concretamente de una consejería que está dirigida por el Partido Socialista. Para comentar esta situación contamos con Fernando Múgica. Fernando Múgica es nieto del dirigente socialista del mismo nombre, Fernando Múgica, asesinado por la banda terrorista ETA en el año 1996. De hecho, se acaba de cumplir el 30 aniversario el pasado 5 de febrero. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí, muchas gracias. Un auténtico placer. Fernando, tu valoración, ¿cómo valoras
que, bueno, etarras condenados a cientos de años de cárcel, resulta que ahora estén disfrutando de beneficios penitenciarios. Qué casualidad, justo en el momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez le transfiere la competencia de prisiones al gobierno vasco. Bueno, lo de cientos de años al final siempre fue un poco una coletilla muy bonita, no porque se la dejaran de merecer, sino porque en este país la cadena perpetua no existe, y cuando se derogó la doctrina Parot, pues ya vimos que no había mucha posibilidad de que nadie pasara más de 20, 25 años en la cárcel. Sin embargo, pues es una broma bastante cruel, ¿no? Porque claro, nosotros, la familia, estábamos este sábado pasado en San Sebastián, en el cementerio de Polloe, rememorando el 30 aniversario del asesinato de mi abuelo, y había algún dirigente del Partido Socialista Vasco con nosotros, poniendo flores, etcétera, presente. Y luego, 2 días después, nos vamos enterando de que miembros del mismo partido estaban, a la vez que nosotros homenajeábamos a nuestro abuelo, pues básicamente adelantando por la vía rápida y por la vía chusca la excarcelación de este elemento, entre otros, ¿no? O sea, yo no sé si llamarlo, pues eso, una broma cruel, un sinsentido, una hipocresía que no alcanzamos a entender. Y bueno, y eso del mismo partido del que era mi abuelo, ¿no? Luego ya también, pues pensar en qué momento nadie, o parece que nadie del partido, ya sea en el seno del Partido Socialista Vasco, del PSOE Nacional, tiene nada que decir. Cosa que es bastante sorprendente, vaya. ¿Vosotros cómo interpretáis? Porque claro, se ha hablado mucho, con toda la lógica del mundo, de la cesión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez pactando con los independentistas de Junts la ley de amnistía. Bueno, yo te doy el gobierno, los de Puigdemont apoyan la investidura de Pedro Sánchez, que es lo que permite que Pedro Sánchez siga siendo presidente a día de hoy, y a cambio pues te otorgo todo tipo de indultos, ventajas, incluso la ley de amnistía para borrar todo tipo de delito. Pero se habla muy poco de las cesiones que ha hecho el Partido Socialista a su socio más fiel, que no es Junts, es Bildu. ¿Esto de la excarcelación de etarras creéis que forma parte de esta negociación? Por supuesto, sí, no hay ninguna duda. O sea, ¿qué motivo tendría cualquiera para volcarse en este tipo de actuaciones si no fuera porque está recibiendo algo a cambio? Y si algo ha demostrado este gobierno es que el mercadeo es de sus grandes cualidades, ¿no? Sí, que no hay ninguna duda. Se habla muy poco, ciertamente, porque Bildu, si algo ha sabido hacer, es quedarse callado, ¿no? Al final piensa que estas promesas y estos pactos que hizo Sánchez, el Partido Socialista, con Bildu, son más fáciles que cumplir con una amnistía, ¿no? Que tiene que pasar por Europa y demás. Aquí, vamos, podemos sortear, saltar, bailar con el Código Penal y con los jueces de vigilancia penitenciaria, y no hay mayores dilemas ni problemas, mientras que en el otro lado, pues claro, como es más complicado y se hace más ruido, pues se presta más atención, ¿no? Te va a preguntar Marcos de Quinto. Marcos. Sí, hola Fernando, Marcos de Quinto aquí. Mira, no sé si conoces que recientemente lo había visto, que Kake Minuesa había identificado dónde se esconde Josu Ternera, que en estos momentos sigue buscado. Incluso en la puerta de su casa colocó una pulserita de Guardia Civil y tiene un vídeo diciendo aquí está Josu Ternera, creo que es en el sur de Francia y tal, y a ver si se hace algo al respecto. ¿Cómo se entiende? Porque me parece ya incluso mucho más grave que esto, porque esto ya no es un tema legal de tratar de coger determinados atajos para excarcelar a la gente, sino que periodistas identifiquen dónde hay gente que está en estos momentos buscada y que no haga absolutamente nada el gobierno para coger a gente como ellos. ¿Lo conocías este tema, Fernando? Este tema particularmente no lo conocía, y aquí, pues, joder, es que Josu Ternera ya es... Yo nunca he entendido muy bien cómo ese hombre sigue donde sea que esté. También habría que preguntarle a Francia si existe alguna orden de detención europea activa contra esta persona, y que el gobierno no haga nada. Hombre, si le pides al gobierno que no haga nada y que eso es tan sencillo como eso, la acción por omisión es algo increíblemente más sencillo y no tienes que justificarlo mucho, de modo que no me sorprende. Y bueno, pues eso. En este caso habría que hablar con Francia, pero no sé si se está haciendo. Fernando, ¿creéis que, porque claro, esto es lamentable, esto supone una traición a la memoria, a la dignidad de todas las víctimas? Hay que recordar,
O sea, más de 800 muertos por la banda terrorista Atarra, cientos de atentados que todavía están sin resolver, secuestros, extorsión, exilio de cientos de miles, decenas de miles de vascos amenazados por ETA, que han tenido que salir del País Vasco. Y sin embargo, ya no solo es una traición a la memoria de todas estas víctimas, como vosotros, Fernando, sino que luego estamos asistiendo al blanqueamiento, que para mí es otra de las cosas más graves. Hay un informe ciertamente interesante sobre esta cuestión que ha publicado la Fundación Neos sobre el blanqueamiento de la banda terrorista ETA, que es lo que en última instancia va a permitir la llegada al gobierno, que no nos confundamos, de Bildu a las instituciones en el País Vasco con el apoyo del Partido Socialista. Esto es quizás lo que más os puede doler, ver cómo los verdugos finalmente están siendo blanqueados por algunos, por las propias víctimas, porque estamos hablando del Partido Socialista, que ha tenido, como es el caso de tu abuelo, Fernando, han sido víctimas directas de la banda terrorista ETA. Pues es una de las cosas, y al final aquí es todo un cúmulo de insultos, de vejaciones a todas las víctimas por igual, porque son muchas y no todas estaban necesariamente afiliadas a ningún partido. Sí, o sea, pero sí es que esto lleva siendo la tónica durante ya bastantes años, si quieres que no, por desgracia para muchos de nosotros ya hemos llegado a este punto de incluso nosotros no normalizarlo, entre comillas, de no sorprendernos, quiero decir, cuando vemos este tipo de barbaridades, como es el blanqueamiento, como es su entrada en las instituciones, como es quitarle hierro a la idea de que metan etarras en listas, etcétera, 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 ¿no? Luego ya, pues sí, al final y también lo estamos viendo en la calle, ¿no? Estamos viendo cómo los jóvenes vascos se les está vendiendo una idea de que Bildu es un partido hip, que le gusta la vivienda y que le gusta la vivienda para los jóvenes y demás. Y hay unos tantos que incluso sabiendo de sobra quién es Arnaldo Otegi, quién es Merche Ipurúa y demás, les votan igual porque ha llegado un punto en el que da igual, en el que el pasado es pasado y demás. Luego ya nos están vendiendo todo el santo día de que aquí los fascistas siguen rampando como si esto fuera 1940, ¿no? En fin. Nada, es lo dicho, es una broma bastante cruel, ¿no? Bastante macabra. No sé si Teresa, ¿querías comentar algo? Acaba de efectivamente mencionar a Otegi, cómo se está lavando la imagen por parte del gobierno actual a los dirigentes actuales de H. Bildu. Nosotros en The Jefty publicamos cómo desde la Fiscalía y la Audiencia Nacional habían hallado nuevas pruebas que involucraban a Otegi en una causa. Llevaban 2 años bajo secreto sumario investigando estas diligencias que todavía no se habían judicializado, pero que se iban a judicializar. Y era la participación de Otegi en el atentado de Michelin, del directivo de Michelin. Bueno, pues cuando es cierto que los hechos ya estaban prescritos, eso es verdad, pero a mí lo que me decían fuentes judiciales y fuentes de la Guardia Civil era pero es que la familia tiene el derecho a saber la verdad. Eso no prescribe, puede prescribir el delito, pero no el derecho a saber quiénes intervinieron en el asesinato de tu padre o de tu marido o de tu familiar, en definitiva, ¿no? Bueno, pues estos hechos que se estaban investigando, de repente recibe la orden la Fiscalía de la Audiencia Nacional por parte del fiscal general del Estado entonces, que era Álvaro García Ortiz, de que hoy condenado efectivamente, de que no se iba a presentar esa querella ante los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, que luego pasaría a la sala. Porque como los hechos ya estaban prescritos, que no se iba a presentar esa querella. Y se archivó la causa después de estar más de 2 años, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como los guardias civiles del Servicio de Información de la Guardia Civil investigando esa causa para que no se conociese y bueno, gracias a los medios de comunicación se ha podido conocer, pero que existe una connivencia por parte del gobierno y que al final la Fiscalía tiene que lamentablemente llevar a cabo esas órdenes impuestas por el gobierno en lugar de actuar con cierta autonomía. Eso es así. ¿Y de quién depende la Fiscalía, Teresa? ¿De quién depende el fiscal general del Estado? Pues eso. ¡Ay, amigos de Pedro Sánchez! Yo solo digo una cosa. Un país que premia a los verdugos, a los asesinos y denigra, insulta a las víctimas, es un país que está moralmente
enfermo. Fernando Múgica, nieto del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por la banda terrorista ETA en el año 96. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. A vosotros, muchas gracias. Fran. Lo has dicho de la última frase y me parece pertinente empezar por ahí. En este país hace mucho tiempo que matar como delinquir sale gratis. Totalmente. Y eso no puede ser. O sea, hay que empezar a dejar claro que en este país matar, violar, delinquir y robar no puede salir gratis. No sale gratis, se gana dinero con ellos. No, sale gratis, digo, sale gratis porque no entran en prisión. Es decir, aquí los tontos que cumplen la ley, los tontos que cumplen las normas, los que respetan la vida ajena, los que respetan la libertad ajena, los que respetan las normas y el Estado de Derecho, son los castigados, los perseguidos, los que todos los días tienes o al gobierno, sea Hacienda o a través de otro tipo de acciones encima. Y los que incumplen todo eso, matan, secuestran, violan o directamente prostituyen a menores, se salen con la suya. Eso no puede ser, porque las fases que ha habido en esto es para que este gobierno entero entre en prisión. Es decir, primero, la política de acercamiento de presos, ¿vale? Primera fase. Segunda, la transferencia de competencias, ¿vale? Primero y luego la excarcelación. Y luego los soltamos. Entonces, la última fase ya que es, ¿le vamos a dar un sueldo a los etarras porque están en situación de vulnerabilidad social, como pasa con muchos inmigrantes ilegales? No des ideas. Claro, es que esa va a ser la siguiente fase. Es que los socios del PSOE, hay una propuesta encima de la mesa para darle un sueldo a los presos que salgan de prisión. Porque salen sin trabajo y como están en situación vulnerable. Entonces, los metes en una ONG y se forran. Entonces, todas las víctimas... Porque va a salir muy económico delinquir. No han esclarecido los crímenes. Toda esta familia... Son asesinos de niños, o sea, de niños que volaron por los aires, no han pedido perdón, no han esclarecido los crímenes, siguen en sus casas, siguen en libertad. Y lo que tú has dicho, y me parece muy importante, hicieron un apartheid sociológico, porque expulsaron a más de 200.000 personas del País Vasco, que explica las mayorías electorales que tiene. Sí. Porque si no fuera por esa expulsión, no tendrían esa mayoría. Por eso hay que volver a poner, y lo que dice, es que vosotros no queréis la paz, no queríais que se disolviera la banda terrorista. Digo, sí, pero no a costa de que la matanza, el secuestro y la extorsión fuera gratis. Fijaos, declaración de hace muy pocos días de la portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Aizpirua, diciéndole a la bancada popular quién tiene el poder en este país y quién gobierna realmente en este país. Hoy, un escaño de Bildu manda más que el principal partido del Congreso. Exacto. Ustedes, señorías del Partido Popular, no mandan nada. Son irrelevantes y así seguirá siendo mientras eso dependa de nosotros. Bueno, es verdad, son terroristas, pero no esto lo decía Merche Aizpirua y simplemente, y ahora te doy paso, Marcos, Santos Cerdán, esta semana, en la comisión de investigación que se está llevando a cabo en el Parlamento de Navarra sobre esas concesiones de obra pública por parte del Gobierno de Navarra, donde también está, o presuntamente está involucrado Santos Cerdán, Servinavar, etcétera, se está investigando esta cuestión. La cuestión es que a Santos Cerdán se le pregunta sobre los pactos del PSOE con Bildu, y Santos Cerdán reconoce lo siguiente. ¿Cuándo pactaron el gobierno de Navarra con María Chivite? Otegi y usted. Para María Chivite. Yo no pacté con Otegi y el gobierno de Navarra. Vale. ¿Y el gobierno de Sánchez? Bueno, no recuerdo, pero tuve muchas reuniones. Vale. ¿La moción de censura en Pamplona? Pues antes de la moción de censura. No sé las fechas. ¿La pactó usted con Otegi? Vale. No fue con Otegi en este caso. ¿Con quién fue? No recuerdo, pero no fue Otegi. No fue Otegi, pero bueno, entiendo que un representante de la izquierda abertzale, ¿no? Sí, hombre, evidentemente. Pero sabrá con quién, no me diga que no sabe. Sí, pero no es Otegi, ¿no? Me ha preguntado si con Otegi. Pero bien, no. pero yo le pregunto con quién es. He tenido muchas reuniones. Dice que no es Otegi, pero se ha negociado con Bildu el darle el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Y no solo eso, hay que recordar, Koldo García reconoció que había llevado a Santos Cerdán y al presidente del gobierno a una reunión al más alto nivel con los dirigentes de Bildu. ¿Para qué? Para acordar la moción de censura. ¿Quién gobierna realmente en España? Junts por un lado, prófugo de la justicia, Puigdemont en Bruselas, y Bildu. Esta es la realidad. Sí, efectivamente. La moción de censura con la cual se expulsa del gobierno a Mariano Rajoy, nos vamos enterando de que estaba pactada previamente.
Y dentro de lo que en algún momento hay que hacer el relato exactamente de qué es lo que se pactó con Bildu, porque todo se ha ido produciendo. Y lo que tú comentabas antes, Manuel, posiblemente Bildu, ETA es el socio más fiable y más leal que en estos momentos tiene Pedro Sánchez. Y bueno, pactaron el tema de los presos, pactaron que Navarra de alguna manera iba a caer dentro de la influencia, y así lo han ido haciendo. Y Pamplona. Y entonces, pues bueno, realmente manda ETA, y manda Puigdemont, y mandan pues todas las personas que están tratando en estos momentos de destruir el país. Y son minoría. Por eso me hace gracia cuando escuchamos a Mañueco diciendo, pues según esto yo pondré las condiciones. Fíjate bien quién está poniendo las condiciones. Aquí lo que hace Sánchez es sobrevivir, pues una persona moral que sobrevive, pero quien pone las condiciones son los minoritarios. Entonces, esto es para aprender, porque Sánchez sabe negociar en el sentido de que él tiene un objetivo y está consiguiendo ese objetivo a base de hacer las cesiones que sean necesarias. Y no tiene líneas rojas, pero claro, tú puedes negociar... No tiene escrúpulo, que claro, es que hay ciertas cosas que no estás dispuesto a negociar. Y claro, es la gran diferencia entre Sánchez y otros dirigentes, no solo en España, sino a nivel internacional, es que hay ciertas cosas que dices... Esto ni de broma, pero Pedro Sánchez no tiene límites. Pero la derecha tiene algo a su favor, que es muy positivo, que es que las diferencias entre ellos es mucho menor que las diferencias que pueda haber entre los socios del Partido Socialista en un principio y el propio Partido Socialista. Es decir, que hay más cosas que le unen al Partido Popular y a Vox que las que le puedan unir al PSOE y a Junts. Perdona, yo creo que hay dos cosas muy importantes que les unen. Uno es, por supuesto, el echar a Sánchez, y otro, posiblemente que une también al Partido Popular y a Vox, es el restablecer la decencia en las instituciones y la neutralidad en determinadas instituciones. Pero más allá de ahí, cuando hablamos de programas, se parece mucho más el programa del Partido Popular al del PSOE que otra cosa. Sí, mucho más. En política es decir, en política, el Pacto Verde, la Agenda 2030, las leyes de memoria histórica, primero lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y luego ya discutir eso. Pero por eso lo más importante, lo más urgente el año que viene, y ahí habría que buscar incluso la generosidad de los Paje y compañía, es elevar el umbral para que estos partidos minoritarios, enemigos de la nación, golpistas y filoterroristas, no condicionen nunca más la gobernabilidad de España. Es decir, que no saquen la representación que tienen en el Congreso de los Diputados en función de la minoría de votos que obtienen. Eso es lo primero que hay que cambiar. De hecho, lo pide la Unión Europea. Claro, pero para eso, uno de los dos partidos mayoritarios tiene que estar de acuerdo y parte del otro también, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Ignacio, resultado de la tuit encuesta. ¿Qué tal, Manuel? Pues hoy preguntamos en nuestra cuenta @trincherallamas en relación al editorial y hemos preguntado por qué crees que Sánchez señaló a Iker Jiménez en el Congreso. Dábamos 3 opciones, pues ha habido disparidad de opiniones entre 2 de ellas. Un 45% cree que es porque denuncia su corrupción y un 52% porque quiere callarlo. Solo un 3% cree que es porque desinforma, y además nos han dejado también estos audios nuestros oyentes. Hola, buenos días. El motivo por qué señaló Pedro Sánchez a Iker Jiménez es porque el día anterior en el programa salió la entrevista de OK Diario que hizo Inda a Koldo García, en el cual dijo que Pedro Sánchez le pidiera a la policía que levantara el pistón en las investigaciones de los negocios de su suegro. Eso en ningún programa ha salido, solamente ha salido la entrevista en el programa de Iker Jiménez, y es por eso por lo que lo señaló. Yo creo que Sánchez lo ha hecho pues para presionar a la cadena que contrata a Iker y también advertir a los televidentes adictos a la causa socialista. ¿Que por qué señaló a Iker? Porque es un periodista verdadero. Por eso. Y no interesa. Buen día. Hola, buenos días. Por supuesto que Iker Jiménez no puede gustar a la basura de los socialistas, porque es que es un chico que tiene un programa estupendo, que dice la verdad, y gracias a esta basura de gente va a subir como la espuma, porque ya tiene a muchos miles de españoles que lo ven, pero van a verlo muchos más. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos por vuestras opiniones. Marcos de Quinto, fundador de Pie en Pared, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un auténtico placer contar contigo. Fran Carrillo, consultor político.
¿Qué tal? Y miembro de Pie en Pared. Experto en comunicación política también, miembro de Pie en Pared. Y Teresa Gómez, que es periodista de investigación de The Objective, que no para de trabajar, porque es tanta la porquería que acumula el gobierno, que es un sin parar. Y futura gracias, miembro Teresa. de Pie en Pared. Sí. Iba a decir miembra, como Viviana Aido en el 2008. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y nosotros ahora continuamos con nuestra queridísima Nuria Richard en su sección No Te Equivoques, donde vamos a hablar de las unidades de género en la sanidad pública. Atentos, porque ahí hay mucha tela que cortar también. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.